Mi nombre es Renzo Medina. A continuación presentaré el plan de aseguramiento de calidad. Tenemos el control de la documentación. En este caso el título Plan de aseguramiento de calidad. Tenemos la referencia, los estándares IEE 730 y la 731. El autor, el grupo de aseguramiento, la fecha el 28 de octubre del presente año, 2016. Control de la configuración, tenemos tres versiones con las fechas 18, 22 y 28. La primera versión en estado borrador por el grupo de aseguramiento, que es el responsable. En la fecha 22 tuvimos la segunda versión con estado de revisión que tuvimos de parte del profesor, del docente, también realizada por el grupo de aseguramiento, y la última versión, que es la tercera versión, la fecha 28, en estado aprobado, hecho por el grupo de aseguramiento. Entonces, en el último histórico de versiones tenemos la tercera versión, la fecha 28, donde hicimos el cambio de objetivos y criterios del plan de aseguramiento de calidad, en especial las métricas que nos hizo énfasis el docente. A continuación tenemos el capítulo 1, la introducción. Una de las principales fases dentro de la elaboración de un proyecto es el aseguramiento de calidad de software, el SQA. Dice: un modelo sistemático y planeado de todas las acciones necesarias para proveer la confianza adecuada, según los requerimientos técnicos establecidos de cada producto e ítem del proyecto. Un sinónimo del aseguramiento de la calidad del software es aseguramiento del producto de software. Nuestro propósito viene a ser es especificar las actividades que se realizarán para asegurar la calidad de desarrollo de software por el equipo. Se detallan las actividades que se van a revisar, los estándares, normas, métodos a aplicar, las métricas, los métodos, procedimientos que se utilizarán para revisar que la elaboración de software se realice como lo establece el modelo de ciclo de vida del proyecto. Tenemos la descripción general del sistema, el grupo de desarrollo, los alumnos del octavo ciclo de ingeniería informática. Nuestro producto va a ser el sistema web académico para la institución Bertolt Brecht Barranca, ubicada en Barranca. Y la descripción del producto viene a ser: el proyecto de Bertolt Brecht consiste en realizar un sistema web para la institución educativa que les permitirá a sus diferentes tipos de usuarios realizar una serie de actividades, tales como gestionar la información del sistema, gestionar personal, gestionar información curricular, gestionar información académica, etc., a fin de alcanzar una mejora significativa en la calidad de su servicio interactuando con el cliente, y su ejecución mediante el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MySQL. Tenemos una tabla de actividades del ciclo de vida del software. La actividad, la planeación del proyecto, ambiente de desarrollo de software, análisis y requerimiento del sistema, diseño del sistema, implementación, codificación y pruebas de unidad, integración de unidades y pruebas de sistema, ciclo de vida de mantenimiento. Tenemos la identificación de los ítems de configuración, que más adelante utilizaremos el acrónimo, la nomenclatura del plan. Por ejemplo, el plan de SQA lo vamos a denominar SQAP, plan de desarrollo de software PDS, plan de pruebas PPS, especificación de requerimientos ERS, plan de administración de la configuración PAC. Tenemos los documentos de referencias, que vienen a ser, por ejemplo, nosotros tenemos los estándares, ¿no? Entonces tenemos el IEEE 730 y la 730.1. Capítulo 2, tenemos la gestión, organización. En este caso, por ejemplo, en la organización tenemos organización del proyecto, ¿ya?, que en sí describe a todo el esquema, cómo está diseñado el proyecto, cómo está estructurado.
Entonces tenemos este mapa conceptual que tenemos un líder, tenemos aseguramiento, tenemos el análisis, base de datos, front, backend y otro grupo de análisis, ¿no? En este caso cada grupo tiene su jefe de grupo. El líder está Yumiko León Domínguez, en aseguramiento Tony Lee Goña Alvarado, en análisis Oliver Gavidia, en base de datos Fernando Ruiz Bernabé, en el front Ernie García. Backend tiene lo que es Rey Gómez y el otro grupo de análisis Roy Carrasco Gómez. También tenemos en la organización, el otro esquema, tenemos el que ya pertenece al grupo de aseguramiento y calidad. Entonces tenemos el siguiente esquema, ¿no? Administrador de proyecto, aseguramiento de calidad, administración de la configuración, tenemos requerimiento, diseño, desarrollo, pruebas, riesgos y métricas. Cada grupo, cada aspecto tendrá un jefe de una persona encargada, ¿no? Dentro de los integrantes del grupo de aseguramiento. Tenemos una pequeña descripción de cuáles son las funciones de cada uno de estos roles, ¿no? Tenemos el administrador de SQA, el administrador de la configuración de software, sus roles, la administración del proyecto, pruebas, diseño y codificación, administración de riesgos, administrador de requerimientos, métricas. Tenemos las tareas, la relación de tareas asociadas con un ciclo de vida y desarrollo de software que el grupo de aseguramiento de calidad realizará en conjunto de actividades preventivas, correctivas y registrales. Tenemos en las actividades, planear las actividades de SQA, identificar propiedades de calidad, evaluación de la calidad de los productos, revisar el ajuste del proceso, evaluar y ajustar el plan de SQA. Evaluación final de SQA. Roles y responsabilidades. El grupo de aseguramiento de calidad será responsable de realizar las actividades y entregarlas mencionadas en la sección anterior. Por ejemplo, el producto que vamos a tener es desarrollar y documentar el plan de SQA, implementar las actividades definidas de calidad acordadas en el plan de SQA, implementar las prácticas de pruebas en el sistema, procesos y procedimientos, identificar, implementar y evaluar los factores de calidad que van a ser implementados, buscar medidas de contingencia de los riesgos identificados, analizar los requerimientos, realizar el plan. Y cada uno de ellos tiene su rol responsable y el nombre de la persona responsable. La documentación, los productos entregables. Tenemos la especificación de requerimientos de software, el plan de aseguramiento de calidad, plan de pruebas, administración de la configuración, plan de desarrollo de software. Y también tenemos los entregables como el diagrama de Gantt, ¿no? Plan de desarrollo, plan de riesgos, cronograma de actividades, especificación de requerimientos y los prototipos. Estándares, las métricas, y acá por ejemplo tenemos las herramientas técnicas y metodológicas. Identificamos las herramientas técnicas y metodológicas que se van a utilizar en el desarrollo que apoyan al aseguramiento de calidad. Entonces, las herramientas tenemos las utilidades del sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10. Y la documentación de ayuda y los instaladores como para la base de datos, ¿no? El MySQL. Workbench. Las metodologías de aseguramiento de calidad serán conjuntos integrados de técnicas de entre los anteriores. Para la elaboración de este documento se ha requerido el uso del tipo de metodología. Y aquí, por ejemplo, donde tuvimos la corrección del ingeniero Nicho, tuvimos los objetivos y criterios. Tenemos las tablas métricas. Anteriormente nosotros habíamos trabajado de una forma muy
descriptiva, ¿no? Entonces el fin era explicar cómo hacíamos uso práctico de las métricas. Tenemos las métricas internas, externas y de uso. En este caso tenemos las métricas internas y la primera característica es la funcionalidad, con una subcaracterística que es la conveniencia. Entonces aquí lo importante viene a ser la completud de el nombre en las métricas, la completitud de la implantación funcional. Dice, entonces, ¿cuál es el propósito? Viene a ser cuán completa es la implementación funcional. Entonces, ¿cómo medimos esto? Mediante una fórmula matemática a la cual tenemos las variables a, b. ¿Ya? Entonces x va a ser lo que vamos a encontrar. Tenemos tres formas de cálculo, x, y, z, con las variables a, b, a, c y a, d, o las cuales ahí describimos a cada una de las variables. Por ejemplo, a viene a ser el número de casos de uso o funciones no implementadas, y b viene a ser el número de casos de uso o funciones descriptivas en el alcance del sistema final. En otras palabras, el último compromiso de alcance, fin de base de elaboración. Entonces, el resultado va a ser probabilístico, ¿no? Porque dice 1 menos a sobre b. Entonces, nos va a dar el resultado. Y viene a ser tener la misma variable a, nada más que aquí ya cambia. Por ejemplo, en la variable c dice el número de casos de uso descriptas en el alcance del sistema al final de una fase inicial, ¿no? Y en la medición z dice cambia la variable d, número de casos de uso descriptivas en la especificación de requerimientos. Entonces así podemos hallar la conveniencia. Posteriormente tenemos la fiabilidad con su subcaracterística, que es la madurez, ¿no? Y tenemos el nombre de levantamiento de defectos, atributo para medir la calidad del proceso. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuántos defectos han sido corregidos? ¿Y cuál es la proporción de defectos corregidos? Entonces acá, por ejemplo, nos da que x es igual a, teniendo la primera variable a como el número de defectos corregidos en diseño y codificación. Viene a ser la cantidad de defectos corregidos. Y para y viene a ser la variable a, pero sobre b. Entonces el b es el número de defectos detectados en las revisiones. Tenemos la siguiente métrica, que es la densidad de defectos. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la proporción de defectos respecto al tamaño del producto? Tenemos igualmente de manera porcentual 1 menos a sobre b, siendo la variable a número de defectos que no fueron corregidos y b el tamaño del producto. El tamaño del producto se mide en líneas de código. Otra característica es la usabilidad, con su característica la capacidad de ser entendido. Por ejemplo, aquí viene a ser la completitud de la descripción. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué proporción de las funciones o tipos de funciones se describen en la descripción del producto? Entonces, ¿cómo lo medimos? A sobre b, pero aquí ya cambian las variables. A vendría a ser número de funciones o tipo de funciones descriptas en la descripción del producto, y b el número total de funciones. Entonces, esta medida indica si los usuarios potenciales entenderán la capacidad del producto luego de leer la descripción del producto. Otra subcaracterística viene a ser la operabilidad. Consistencia operacional. Propósito de la métrica, qué proporción de las operaciones se comportan de manera similar
a operaciones similares en otras partes del sistema. La medición viene a ser 1 menos A sobre B, cambiando las variables número de instancias de operaciones con comportamiento inconsistente y el número total de operaciones. Tenemos las métricas externas, que viene a ser las características funcionalidad con conveniencia. De igual manera, la adecuación funcional, cuán adecuadas son las funciones evaluadas. Tenemos la fiabilidad con su característica, la madurez, densidad de defectos, cuántos defectos fueron detectados durante el periodo de prueba, la usabilidad con su característica operabilidad, consistencia de operacional en el uso, cuán consistentes son los componentes de la interfase de usuario. La portabilidad, la facilidad con sus características, su facilidad de instalación, con la facilidad de instalación. Entonces la pregunta sería el propósito: ¿puede el usuario a quien mantiene el software fácilmente instalar el software en un ambiente operacional? Entonces la medición vendría a ser XA sobre B, cambiando las variables, número de casos en que el usuario es exitoso en la operación de instalación y número total de casos en que el uso intente ejecutar la operación de instalación. Seguimos con la tabla de métricas de calidad en el uso. La característica, la efectividad. Tenemos las tareas completadas con el propósito de qué proporción de las tareas son completadas. Su medición también XA sobre B. Tenemos las variables, la variable A, número de tareas completadas, y B, el número total de tareas que se intentaron realizar. La frecuencia de errores, cuál es la frecuencia de errores, ¿no? También teniendo sus variables A sobre T, y la característica de satisfacción, cuán satisfecho está el usuario. Entonces, como ven, con estas métricas nosotros podemos medir de una manera porcentual, teniendo cada variable, y darle un buen control al sistema. Muchas gracias.